buenas tardes. En el día de hoy les vamos a hablar sobre la histología del sistema excretor. Mi grupo está conformado por Catherine Acuña, Juliana Mieles y mi persona, Sureidi Rodelo. Introducción. La histología del sistema excretor se enfoca en el estudio de los tejidos y estructuras que componen los órganos encargados de la eliminación de desechos del cuerpo, como los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Estos órganos están formados por diferentes tipos de células y tejidos especializados que desempeñan funciones específicas en la filtración, reabsorción y excreción de sustancias. Sistema excretor. Cuando hablamos de excreción siempre pensamos en la eliminación del producto de desecho. Esta, sin embargo, es solo una de sus funciones. La excreción es además un sistema regulador del medio interno, es decir, que determina la cantidad de agua y de sales que hay en el organismo en cada momento y expulsa el exceso de ella de modo que se mantenga constante la composición química y el volumen del medio interno, homeostasis. Así es como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a variaciones ambientales. La excreción es llevada a cabo por los aparatos excretores. Implica varios procesos. El primero es la excreción de los productos de desechos del metabolismo celular. El segundo, la osmorregulación o regulación de la presión osmótica. Y el último, la inorregulación o regulación de los iones del medio interno. Órganos implicados en la excreción de vertebrados. Aquí tenemos un producto de desecho, un origen del producto, órgano de excreción y medio excretor. Un ejemplo es la urea y el origen de este producto es por la degradación de aminoácidos. El órgano que produce esto es el hígado, el órgano de excreción es los riñones y el medio que utiliza los riñones es la orina. Otro es el ácido úrico, que este se produce por la degradación de las purinas. Su órgano productor es también el hígado. El órgano de excreción es el hígado y el medio que utiliza el hígado es la orina. Encontramos los pigmentos biliares y este se da por la degradación de la hemoglobina. El órgano productor es el hígado, el órgano de excreción es el sistema digestivo y el medio que utiliza el sistema digestivo son las heces. Podemos encontrar por otro lado el agua y este es muy importante. El origen de este producto se da gracias a la respiración celular. El órgano de este producto es el conjunto de todas las células del organismo y vamos a encontrar 3 órganos diferentes donde se da la excreción: los riñones, la piel y los pulmones. El medio de excretor para los riñones es la orina, para la piel es el sudor y para los pulmones es el vapor de agua. Por último tenemos el CO2 y el origen de este producto es la respiración celular. El órgano productor es el conjunto de células del organismo. El órgano de excreción son los pulmones y el medio de excretor es el aire expirado. Tipos de sistema excretor. En todos los animales pluricelulares, la excreción debe llevarse a cabo por medio de aparatos excretores que se encuentran especializados y que toman las sustancias de desecho del medio interno y las transportan al exterior del animal. Aquí podemos encontrar 3 procesos: la filtración, reabsorción y secreción. En la filtración, que es el paso de los líquidos del cuerpo por difusión al interior de los tubos excretores; la reabsorción, que se realiza a lo largo de los tubos excretores, cuyas células extraen de la orina inicial grandes cantidades de agua y sustancias útiles para el organismo, devolviéndolo a los líquidos corporales. Y por último, la secreción, que ésta opera en sentido contrario, ya que transfiere el material
de los líquidos corporales a los tubos excretores, fundamentalmente iones, como el potasio. Se pueden considerar los siguientes tipos de aparatos excretores. Aparato excretor en invertebrados, protonefidrios, metanefidrios y tubos de Malpighi. Protonefidrios. Estos son típicos de platelmintos y de otros animales sin celoma. Son órganos excretores que constan de una serie de túbulos muy ramificados, cuyos extremos terminan en una célula flamígera. Esta célula está provista de varios flagelos que se digieren hacia la luz del túbulo. Las sustancias de desechos atraviesan estas dichas células flamígeras y penetran en los túbulos. Y cuando penetran, estos son impulsados por el batido rítmico de los flagelos, saliendo al exterior por los poros excretores. Metanefidrios. Aparecen en anélidos y moluscos. Son estructuras abiertas por los dos extremos. Uno se abre a la cavidad celómica, tiene forma de embudo ciliado y se llama nefrostoma. Y el otro extremo se abre al exterior por un poro, el nefridioporo. El líquido que está en el celoma y que contiene los productos de desecho es recogido por los cilios del nefrostoma por un proceso de filtración. Pasa a los túbulos donde se reabsorben las sustancias que son útiles. Los desechos salen al exterior por el nefridioporo. Por último, el tubo de Malpighi. Esto aparece en los insectos, son tubos delgados, cerrados, al extremo que se encuentran en la cavidad corporal y abiertos por el otro extremo al tubo digestivo, entre el intestino medio y el intestino posterior. De esta forma se vierten al exterior los productos de desechos con los alimentos sin digerir. En la pared de los tubos se produce una secreción del ion de potasio por transporte activo desde la hemolinfa, por lo que pasa también moléculas de pequeño tamaño y moléculas de pequeño tamaño como el agua. Cuando estas sustancias llegan al intestino posterior, se produce la reabsorción de agua y sustancias aprovechables y el resto que ya no van a ser utilizadas se eliminan. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Catherine Acuña y el día de hoy les vengo a hablar acerca del aparato urinario. El aparato urinario está constituido por dos riñones, donde se elabora la orina y unos conductos que la llevan al exterior. Los riñones son típicos de vertebrados y cada riñón está formado por un conjunto de unidades llamadas las nefronas. Las nefronas se pueden considerar como la unidad funcional del riñón. Una nefrona consta de un corpúsculo renal que se encarga de filtrar a presión el plasma sanguíneo y de un túbulo contoneado de longitud variable donde se produce la reabsorción y la secreción. En el caso de los animales vertebrados superiores, el aparato excretor está compuesto por dos riñones que por medio de unos tubos llamados uréteres comunican con la vejiga donde se almacena la orina y se expulsa al exterior mediante un conducto que es la uretra. El riñón de los mamíferos está constituido por más de 1 millón de nefronas en el que se distinguen las siguientes capas. La cápsula renal, esta viene siendo una capa externa formada por una membrana de tejido conjuntivo fibroso. También se encuentra la zona cortical, que esta tiene un aspecto granuloso debido a los corpúsculos de Malpighi, y esta forma una cubierta continua bajo la cápsula renal con prolongaciones hacia el interior, que vienen siendo las columnas renales. También se encuentra la zona medular, que esta tiene un aspecto estriado debido a su división en sectores por las columnas renales y en las cuales estos se llaman pirámides renales. Y por último se encuentra la pelvis renal, que esta viene siendo una zona tubular que se encarga de recoger la orina.
Bueno, la anatomía y fisiología de la nefrona. La nefrona viene siendo la unidad funcional del riñón. Esta produce orina concentrada al realizar el ultrafiltrado de la sangre, y una nefrona consiste en dos porciones principales, un corpúsculo renal y un sistema de túbulos renales asociados. Los corpúsculos renales se ubican en la corteza renal, mientras que sus sistemas tubulares se extienden dentro de la médula. Dependiendo de su distribución y morfología, existen dos tipos principales de nefronas en el riñón. Se encuentran las corticales y la yuxtamedular. Las nefronas corticales tienen sus corpúsculos cercanos a la cápsula renal y sus túbulos son muy cortos y se tienen solamente en la médula superior, mientras que en los corpúsculos de las nefronas yuxtamedulares se localizan cerca del borde corticomedular y sus sistemas son mucho más largos y se extienden profundamente en la médula. Nos encontramos con el corpúsculo renal, que es el aparato de filtración de la nefrona, en la cual cada corpúsculo consta de dos elementos principales, el glomérulo y la cápsula glomerular de Bowman. El glomérulo consiste en una red de capilares formadas por ramas de la arteria renal, como las arteriolas aferentes y eferentes. La cápsula glomerular rodea el glomérulo y esta consta de dos capas, hoja parietal y visceral, que limitan una cavidad llamada espacio capsular glomerular de Bowman y el espacio urinario, mientras que la hoja visceral está formada por células especiales denominadas pedocitos. Bueno, las funciones del sistema excretor es que el rol esencial del sistema es el filtrado de las sustancias nitrogenadas residuales del metabolismo, para así permitir que la sangre cumpla su ciclo lo más libre de impurezas dañinas posibles. Bueno, se encuentran las fases de la formación de la orina. La composición de la orina se da de tres maneras. Está la filtración, reabsorción y secreción. La filtración hace referencia a que ciertas estructuras renales, llamadas glomérulos, filtran el contenido nitrogenado de la sangre, impidiendo el paso de las células y sustancias más grandes a un modo de tamiz. Cada 24 horas se filtran a través de ellos unos 180 litros de sangre aproximadamente en ambos riñones. Se encuentra la reabsorción, en la cual muchos de los componentes filtrados vuelven a la sangre antes de que se forme la orina, y así se puede recuperar agua, sales, azúcares y aminoácidos disueltos que son aprovechados. Y por último está la secreción. La orina se forma en los glomérulos y esta es llevada por la pelvis renal y por el uréter hacia la vejiga, y allí se almacena. Una vez que se encuentra acumulada entre 250 y 500 mililitros de orina, se inician ciertas contracciones y relajaciones del esfínter que produce el reflejo de la micción. Entonces la orina es liberada por la uretra y se expulsa del cuerpo. Anatomía y fisiología de los riñones. Bueno, los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño, y están ubicados justo debajo de la caja torácica, o sea, la costilla, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones cumplen funciones metabólicas esenciales como la secreción de hormonas en las glándulas suprarrenales ubicadas en tope de cada riñón. Cada riñón se divide en tres regiones, corteza medular y pelvis, y está rodeado de una fina capa de tejidos que lo protege y aísla. Se encuentran formados por el corpúsculo renal, el polo urinario, el polo vascular, el aparato yuxtaglomerular, el glomérulo, el espacio de Bowman, la hoja parietal,
el túbulo proximal, el túbulo conterneado proximal, el túbulo recto proximal, el túbulo distal, el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal y el segmento delgado del asa de Henle. Y por último el túbulo colector. Aquí logramos observar una observación a nivel microscópica de una especie llamada Rattus norvegicus, una especie de rata. Este es el riñón y la técnica que se utilizó aquí es una sección de parafina teñida en miosina y eosina. Aquí en esta imagen se logra ver la corteza y parte de la médula de un riñón de ratón, donde se pueden observar las diferentes partes de la nefrona, teñidas con hemocilina y oxina. Aquí en esta imagen se ve lo que es el túbulo proximal, el polo urinario, el túbulo distal, el polo vascular, el aparato justaglomerular, también el espacio de Goldman, el glomérulo, el alza de Henle, la hoja parietal y el túbulo colector. Quien les habla Juliana Miles y yo les voy a hablar acerca de la filtración glomerular. El corpúsculo renal es el punto de inicio de la formación de la orina. La sangre sistemática pasa a través del sistema capilar glomerular y es filtrada para formar la orina primaria, también conocido como ultrafiltrado. Esto es posible debido a una barrera de filtración especial que depura selectivamente agua y solutos de la sangre pasando a través de los capilares glomerulares. Este ultrafiltrado glomerular es recolectado en el espacio glomerular y pasa hacia los túbulos renales. El aparato de filtración del riñón está formado por 3 capas de tejido. El endotelio de los capilares glomerulares, que están compuestos por endotelio fenestrado, donde las fenestraciones funcionan como poros. También la membrana basal glomerular, que es más compleja que otras membranas basales epiteliales y consta de 3 capas, una gruesa lámina densa central y 2 capas más delgadas. Y por último los podocitos, que cubren las paredes de los capilares glomerulares. Sus proyecciones presentan forma de dedos. Sistema de túbulos renales. El sistema tubular es la parte de la nefrona que transforma el ultrafiltrado glomerular en orina al absorber las moléculas necesarias y secretar sustancias innecesarias y de desechos. Consta de 3 partes. Un túbulo proximal, que es la primera parte del sistema tubular, consiste en segmentos contorneados y rectos. El túbulo contorneado proximal se localiza dentro de la corteza renal y es continuo con el espacio capsular. También tenemos el haz de Henle, que es la curva en forma de U de una nefrona que se extiende a través de la médula del riñón. Histológicamente consiste en 2 partes, una rama descendente y una rama ascendente, y ambas ramas están compuestas por un epitelio escamoso simple. Y por último un tubo distal. Este también consta de segmentos rectos y contorneados. El túbulo recto distal continúa desde la rama ascendente delgada de las de Henle al nivel entre la médula interna y externa. El túbulo contorneado distal se proyecta en la corteza y ambas partes del túbulo distal están compuestas por un epitelio cúbico simple morfológicamente similar a un túbulo proximal. En cuanto al sistema colector del riñón, está formado por una serie de tubos que transportan la orina desde la nefrona hacia los cálices menores. Varios tubos contorneados distales de las nefronas adyacentes drenan en un conducto colector por medio de túbulos conectores. Los conductos colectores entonces viajan a través de la médula del riñón, convergiendo en el vértice de cada pirámide renal. Los conductos colectores se denominan corticales o medulares según la parte del parénquima renal en la que estos se encuentren. Están formados por células epiteliales que se vuelven progresivamente más altas a medida que los conductos se hacen más grandes. Existen conductos colectores corticales que están en el epitelio cúbico simple, conductos colectores medulares que tienen en el epitelio cilíndrico simple y conductos papilares que están en el epitelio cilíndrico simple.
En estos conductos se distinguen dos tipos de adicionales de células: las células principales, que son de tensión pálida y juegan un papel importante en el transporte de iones, y también las células intercaladas con tensión más oscuras, que se encuentran dispersas entre las células principales y son responsables del equilibrio ácido-base. Los conductos colectores son el lugar de la primera oportunidad para la reabsorción de agua y electrolitos del ultrafiltrado, lo que concentra aún más la orina, particularmente bajo la influencia de la hormona antidiurética, y no se produce más reabsorción más allá de los conductos colectores medulares. El aparato justaglomerular está ubicado en el polo vascular de la nefrona. Hay una colección de células llamada aparato justaglomerular. Está formado por tres tipos de células: maluca densa, células granulares justaglomerulares y células mensagiales extraglomerulares. La maluca densa se localiza en la pared. Esta se localiza en la pared del túbulo distal, en el punto donde el túbulo entra en contacto con el glomérulo. Aquí el epitelio cúbico regula el túbulo distal, se agrupa y adquiere forma columnar. Las células granulares justaglomerulares son células de músculo liso modificadas que se encuentran rodeando la arteriola aferente y algunas veces la eferente. Y el tercer tipo de célula en el aparato justaglomerular son las células mensagiales extraglomerulares. Están ubicadas en el espacio triangular entre las arteriolas eferentes y aferentes. El aparato justaglomerular tiene dos funciones principales, las cuales son: primero, regular el flujo sanguíneo glomerular y la tasa de filtración, y segundo, regular la presión arterial sistemática. Para darles una conclusión acerca del sistema excretor, en la histología del sistema excretor se involucra el estudio de los tejidos, estructuras que componen los órganos principales, como los que son los riñones, úteros, vejiga y uretra. Los riñones presentan una organización compleja con unidades funcionales llamadas nefrona, donde se lleva a cabo la filtración, reabsorción y también la secreción de sustancias. Los úteros son tubos musculares que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga. Y en cuanto a la vejiga, es un órgano elástico que almacena la orina hasta que se produce la emisión a través de la uretra. En cada uno de estos órganos se puede identificar diferentes tipos de tejido, como el epitelio renal, el tejido muscular liso y el tejido conectivo. El estudio histológico del sistema excretor nos permite comprender mejor su estructura y funcionamiento, así como identificar posibles alteraciones o enfermedades relacionadas. Estas son nuestras referencias. Gracias.